Buenas noches, hermanos. Es un gusto poder saludarles en esta noche. Qué bueno poder conectarnos. Me siento muy agradecido a todos ustedes. Son las 7 en punto y pues qué bueno que podemos estar en esta reunión y quiero pues ahí comentarles un poquito de cuál es el propósito, ¿verdad? De esta reunión, qué es lo que deseamos y cuál es el deseo de nuestro ministerio Profundiza. Pero vamos a iniciar con una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Pues sabemos que es domingo por la noche, me imagino que están cansados, ¿verdad? Del día y pues ya prepararnos para la semana laboral. Entonces vamos a tratar de que nuestra sesión dure una hora, ¿verdad? Haremos el esfuerzo, creo que lo vamos a lograr y pues qué bueno que podemos estar juntos de todo Centroamérica. Acompáñenme a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Amado Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte de todo corazón el privilegio que tenemos de la vida, de poder estar juntos, de poder conectarnos en esta transmisión y juntos, Señor, poder aprender, poder crecer, Señor, y poder unirnos, Señor, en esta labor que tú nos has encomendado, esta labor de poder dirigir un grupo pequeño o coordinar un ministerio en nuestra iglesia. Gracias por todos los hermanos ya conectados. Señor, en especial, quiero pedirte, Señor, que estés en nuestros pensamientos, nuestro enfoque, nuestra concentración en este momento. Y te quiero pedir, Padre, pues que igual me puedas ayudar y me puedas, Señor, utilizar en esta noche. Gracias por la confianza, Señor, de mis hermanos líderes de iglesia, para poder permitirme comunicarme a los líderes de grupos pequeños. Y te pido, y te doy gracias a ti también, Señor, y te pido pues que me utilices, que me ayudes, Señor, y que el mensaje que hoy vamos a tratar, la información llegue no solo a nuestros oídos, sino también a nuestras mentes, corazones y decisiones. Gracias te damos y oramos en Jesús. Amén. Ok, gracias hermanos por conectarse y por poder estar con nosotros. Antes de ir a la lección, vamos a tener una clase, ¿verdad? Hoy, antes de ir a la lección que tenemos, quisiera compartirles un poquito, ¿verdad? Rápidamente, brevemente, del plan que tenemos en el Ministerio Profundiza, ¿verdad? Tenemos un plan de cursos para este año 2024. Recién acabamos de iniciar la semana, hace 2 semanas, pero solo hemos tenido una lección del primer curso. Entonces tenemos varios cursos, pero quiero contarles, si aún no han leído este documento, que tenemos un propósito en el ministerio en este año 2024, y es que los cursos que se van a impartir sean de utilidad para hermanos que desempeñan roles específicos dentro de nuestras iglesias, ¿verdad? Queremos servir de apoyo al liderazgo principal de cada una de las iglesias para capacitar hermanos involucrados en el liderazgo de grupos pequeños, en el ministerio de alabanza, en la predicación, en estudios bíblicos. Y de igual manera se desea que estos cursos pues proporcionen herramientas, ¿no? Para una renovación espiritual en nuestras vidas. Hoy, pues tenemos este plan de iniciar en Centroamérica, ¿verdad? Esto, pues, es histórico, ¿verdad? Que podamos conectarnos todos los líderes de grupos, o un buen grupo, una buena parte de grupo, líderes de grupos pequeños de las iglesias, hasta donde yo sé no lo habíamos hecho. Y lo que queremos es proporcionar, ¿verdad? En 4 sesiones en el año,
Una en el mes de febrero era la idea, pero pues comenzamos hoy, el 3 de marzo, luego en mayo, en agosto y en octubre. 4 sesiones como esta que tenemos hoy, ¿verdad? Para poder capacitarnos, para poder aprender, ¿verdad? Y tenemos estas 4 sesiones que queremos hablar de la importancia de los grupos pequeños, de la importancia de impartir enseñanza en los grupos pequeños y de capacitarnos para ello, también del pastoreo, de poder organizar, tener visión y seguimiento, ¿verdad? Y crecer en nuestro liderazgo. Pero aparte de estas sesiones que vamos a tener en el año, ¿verdad? Y que te agradezco por conectarte el día de hoy, en el año vamos a dar estos cursos. El que acabamos de comenzar es el de principios de exégesis, ¿verdad? Y es un módulo diseñado para todos los hermanos que quieren crecer en el entendimiento profundo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y este módulo va a proporcionar recursos necesarios para la realización de una exégesis, un entendimiento correcto del texto bíblico, ¿verdad? Y tenemos 6 sesiones, y si te quisieras unir, pues todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Para poder hacerlo. Más adelante, en el mes de abril y mayo, vamos a tener el curso de predicación expositiva, dirigido para todos los hermanos que quieren aprender a hacer clases, lecciones, ya sea eh, orales o escritas, ¿verdad? Y cómo poder realizar una predicación expositiva. Entonces, está diseñado para todos los que predican o enseñan en la iglesia. Igual todos los cursos son abiertos, pero nuestro deseo es poder crecer en la ciencia y en el arte de los grupos pequeños. Luego tenemos en los meses de junio y julio, vamos a tener un curso de teología de la adoración, donde vamos a aprender sobre la adoración bíblica, la adoración que la palabra de Dios nos manda, entendiendo, ¿verdad?, que la parte de la adoración es una parte fundamental en la liturgia, ¿no?, en nuestros servicios cristianos, pero también es vulnerable y susceptible a modas, a emociones. Entonces es muy importante que quienes adoramos y quienes nos dirijan en la adoración tengan un entendimiento claro de lo que es bíblicamente la adoración, ¿verdad? Que agrada a Dios y que edifica al pueblo de Dios. Y finalmente se tendrá un curso de formación espiritual, ¿verdad? Un curso que va a proporcionar conocimientos, ¿verdad? Ya. Va a proporcionar conocimientos, recursos esenciales para que la vida del cristiano sea una jornada verdaderamente espiritual, para renovarse espiritualmente. Entonces, esos son los planes que tenemos para este año en Profundiza, y pues quería aprovechar, ¿verdad?, la ocasión para hacer la publicidad y animarles a quienes no están. Gracias, porque varios de ustedes están en Profundiza y apoyan el ministerio y han aprovechado estos recursos. Entonces, lo que queremos en esta sesión de hoy, ¿verdad?, en la cual te has conectado, quiero pues contarte que lo que queremos es poder hablar primero quiero agradecer a los líderes de iglesia, ¿verdad? Ya varios están conectados hoy. Quiero agradecer a los líderes de iglesia que pues me dan la oportunidad de poder dar esta lección y poder compartir enseñanza para nosotros, para quienes participamos o dirigimos un grupo dentro de la iglesia, y entender la importancia de nuestra labor dentro de la iglesia. Voy a compartir pantalla y vamos a ir a la clase de hoy, ¿verdad? Siempre ahí les agradezco sus micrófonos, por favor, ¿verdad? Yo sé que los líderes nos gusta tener el micrófono siempre, pero hoy les pido ahí que me puedan apoyar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre grupos pequeños, ¿verdad? Sobre los grupos pequeños. ¿Qué es un grupo pequeño, no? ¿Qué es un grupo pequeño? ¿Cuál es la función, la importancia, ¿verdad?, que tienen, ¿verdad?, los grupos pequeños. Quería hacer una encuesta, pero no me dio tiempo para hacerla de una manera virtual, pero quisiera que compartieran ahí en el chat, ¿verdad? Pueden ahí enfocarse en el chat
sin pena, estamos acá los líderes, ¿verdad? Estamos acá los hermanos que dirigimos, que estamos en esta función, y les quiero pedir que me puedan apoyar contestando en el chat estas preguntas. Y voy la primera, quiero que la escuchen y me puedan contestar. ¿Cuál es el porcentaje de participación en tu grupo pequeño? ¿Cuántas personas de tus miembros de los grupos pequeños están participando en tus reuniones? Piensa un 90%, un 50% o menos del 50%. Puedes compartir, puedes anotar ahí, piensa cuánta participación están teniendo los grupos pequeños en sus familias. Ok, gracias por ahí escribir. Ok, excelente, gracias. Ok. 69%, no, hombre, qué exactitud, por Dios. Qué bueno, ¿no? Excelente, 75%. Qué increíble, o sea, hay una buena participación en los grupos pequeños. En la gran mayoría están teniendo un 60, ok, era 60, no 69. Perfecto, 80, una excelente participación en la mayoría de los grupos. Excelente, gracias. Qué bueno que podemos ahí contestar. Segunda pregunta. ¿Verdad? ¿Cada cuánto se realizan las reuniones de grupos pequeños? Vamos a ponerlas en estos parámetros. Cada mes, cada 15 días, ¿verdad? O menos, o más de un mes. ¿Ok? Cada 15, la mayoría, muy bien. Cada mes, cada 15. Excelente. Excelente. ¿Ok? Excelente. Bueno, la mayoría cada 15 días, algunos cada mes, pero en su mayoría tenemos cada 15 días. Muy bien, es ahí, una buena frecuencia. Número 3. En cuanto al liderazgo del grupo pequeño, y ahí pues con mucha humildad y honestidad podemos contestar, eh, en cuanto al liderazgo del grupo pequeño, piensa en este año 2024, ¿hay un plan en tu liderazgo o, o en el liderazgo del grupo pequeño o se improvisa semana a semana? Entonces hay dos respuestas. ¿Hay un plan o se está improvisando? ¿Verdad? ¿Hay un plan o se está improvisando? Ok, excelente. Plan, ok. Ok, y entiendo de que cuando hablo de plan no necesariamente de a vos te toca el tiempo de familia, a vos te toca el tiempo de familia o la reunión, sino más bien de un plan de enseñanza, un plan de hacia dónde va la familia, eh, más completo que solamente la reunión. ¿Ok? Bueno, excelente, la mayoría tiene un plan, no están improvisando, la gran mayoría está teniendo un plan, excelente. La siguiente pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se dio fruto en la familia? ¿Cuándo fue la última vez que la familia dio fruto? Los parámetros son menos de un año o en el último año, más de un año o no recuerdo, o nunca hemos dado. ¿Ok? Menos de un año, más de un año, último año, no recuerdo. Último año, menos de un año. Ok, no recuerdo. Hace más de un año. Ok. Que aquí estuvo ya un poco más peleado, ¿no? Nunca. Gracias ahí por sus respuestas, por su honestidad. Excelente. Ok, básicamente esas son las preguntas que quería realizar y que pues nos da un parámetro y pues bueno, si lo vemos aquí, hay bastante salud, ¿verdad? Aparente
Según las respuestas, hay una frecuencia en cuanto a las reuniones, hay una buena participación en las reuniones, el liderazgo, ustedes tienen un plan definido para sus familias y el fruto está en un año, menos de un año y algunos pues, que pusieron más de un año. La verdad no necesitan este curso, ustedes están muy bien, nos podemos ir a dormir, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir a algunos puntos importantes del liderazgo de grupos pequeños. ¿Qué es un grupo pequeño? Un grupo pequeño dentro de nuestro contexto de iglesias son considerados un grupo de personas que por diferentes criterios, ¿verdad? Por diferentes criterios como edad, estado civil, área geográfica donde vive, eh, conforman una agrupación dentro de la estructura de la membresía de una iglesia. Entonces, normalmente en nuestras iglesias tenemos un grupo que es un grupo pequeño, algunos lugares le llamamos, así en Guatemala nosotros les decimos familias, desde hace muchísimos años. En otros lugares les llaman charlas bíblicas. No sé, creo que esos son, en nuestro contexto, esos son los dos nombres que normalmente utilizamos. No sé si en algún país de los que están aquí conectados tienen algún otro nombre para el grupo pequeño, pero normalmente son los dos nombres que manejamos, ¿no? Charlas bíblicas, grupos pequeños, algunos tal vez zonas, pero la zona todavía a veces es conformada por dos grupos pequeños, por lo menos, pero eso es lo que es en nuestra familia de iglesias, la charla bíblica, ¿no? Entonces tenemos, a veces dentro de las iglesias, si la iglesia es pequeña, tiene varias familias. Si la iglesia es un poquito más grande, tiene algunos sectores, ¿verdad? Y dentro de los sectores tienen esos grupos pequeños. Y si la iglesia es más grande, pues tiene regiones, las regiones tienen sectores y dentro de los sectores se tienen grupos pequeños. Entonces, eso es un grupo pequeño. Antecedentes, ¿qué vemos en la palabra de Dios o qué es lo que vemos en el contexto de la cosmovisión bíblica? Dios desde la creación asoció al ser humano con un núcleo familiar. Dios asoció al ser humano con personas desde el jardín del Edén. Y es lo que vemos. El hombre en su esencia es un ser social, ¿verdad? Es un ser que necesita de la convivencia con otros seres humanos. Pero esa convivencia no solamente es para no estar aburrido, sino parte de esa convivencia y del propósito de esa convivencia está su formación y su desarrollo como persona. Es elemental el grupo pequeño en nuestras vidas y Dios nos formó de esa manera. ¿Por qué? Porque los grupos pequeños son un área de maduración para las personas. Obviamente, en la creación, ese grupo pequeño es el hogar, el matrimonio, la familia, el núcleo familiar. Los estudios sociológicos y antropológicos, ¿verdad? Nos muestran que en nuestra parte del mundo, ¿verdad? Las personas no valoran mucho el grupo pequeño. Eh, y es algo que en nuestro lugar, en el occidente de este mundo, es una sociedad más individualista. No como las sociedades orientales más ancestrales, donde van más orientadas a la comunidad. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿por qué crees que gusta más un grupo grande que un grupo pequeño? Puedes escribir ahí en el chat, ¿qué crees tú? ¿Por qué a muchas personas prefieren un grupo grande, una multitud o un grupo grande que un grupo pequeño? ¿Nos atrae más formar parte o estar en un grupo grande o en un lugar donde hay muchas personas que donde hay un grupo más cerrado, llamémoslo así? ¿Por qué crees tú que al ser humano, tal vez no es tu caso, tal vez tenemos tanto tiempo en la iglesia que lo vemos raro, pero así es culturalmente? ¿Por qué crees tú que esto puede pasar? ¿Por qué crees tú que puede suceder esto? ¿Ok? Bueno, creo que hay preguntas muy buenas, respuestas muy buenas. Uno dice porque no quieren intimidad. Excelente respuesta, Shelby. Es cierto. En un grupo grande no se requiere intimidad. En un grupo pequeño vamos a ser más orientados a que personas se involucren en nuestra vida.
A veces para no profundizar tanto, gracias Chochi por la respuesta, correcto. La familia Chávez tiene una respuesta que es muy real. En el grupo grande, ¿qué pasa? Nos podemos esconder. Grupo grande nos escondemos, nadie nos va a preguntar y podemos ir y venir y salir y nadie se da cuenta. En un grupo pequeño, tu actitud no se puede esconder. Si tienes mala cara, en el grupo pequeño se nota, en el grupo grande no lo ven. ¿Ok? Bianca de Shela dice para que no se involucren en tu vida. Correcto, es falta de no querer intimidad. Para familia marroquín, porque evitan participar o integrarse. ¿Ok? Esta es muy buena, Josefina. Dice, porque se pasa más desapercibido. Así es, nadie se da cuenta, no se nota mi actitud o cómo ando, porque no hay compromiso, por comodidad, ¿verdad? Menos compromiso. Entonces vamos por esa línea. Las personas, el grupo pequeño exige más como persona. ¿Verdad? Como persona, el grupo pequeño nos exige involucrarnos, nos exige participar. En cambio, en un grupo grande, ya es una minoría la que, la que está participando, la que está haciendo, y la gran mayoría puede esconderse. Entonces, yo creo que la mayoría estamos en la misma sintonía, ¿no? La misma sintonía se pasa desapercibido, ¿verdad? Y eso es claro. Entonces, así somos los seres humanos. Y esa es la cultura que permea en nuestras vidas y nuestras iglesias. Eh, También en un grupo grande, obviamente, yo me puedo sentir más importante, pero en un grupo grande puedo esconderme mejor y puedo pasar desapercibido y sentirme bien, no sentirme confrontado. Pero vemos el antecedente que Dios nos muestra la importancia de un grupo. Entonces hay una base bíblica para esto, para los grupos pequeños. La base bíblica, hoy no voy a enseñarte varias escrituras sobre este tema de los grupos pequeños. Sabemos que hay grupos pequeños en la Biblia. Vemos casos muy claros. Los apóstoles era un grupo pequeño. Se cree que aún el grupo de los 72 estaba distribuido en grupos pequeños y hasta el punto de parejas. Vemos con claridad también en el Antiguo Testamento que habían grupos pequeños, grupos de familia, que eran grupos pequeños, y así podemos ver en varios aspectos, ¿verdad? En varias etapas de la historia bíblica. Pero más que enseñarte hoy una base bíblica con escrituras que tú las conoces, algo que es muy importante para nosotros es entender una palabra, y esa palabra es comunión. La palabra comunión es una palabra bíblica muy poderosa, una palabra que está ubicada principalmente en el Nuevo Testamento. Y es un término que es el que nos manda Dios a entender y comprender. Aunque el término se ha ampliado y se ha malinterpretado hasta llegar a ciertas interpretaciones más sacramentales que prácticas, la palabra comunión tiene que ver con ese compañerismo, con esa unión que hay entre personas. La palabra en el idioma original es koinonia, tal vez la has escuchado. En su definición más específica, significa asociación cercana con una persona o con varias personas. Pero la parte importante es esta, de la definición. Koinonia significa una asociación cercana, donde hay intimidad, donde hay compañerismo, donde hay acompañamiento. Y hay muchas escrituras, muchísimas escrituras en el Nuevo Testamento que tienen esta palabra. Quiero solamente citar una. En Filemón, versículo 17 dice, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. ¿Ok? Y la palabra aquí que traduce la Nueva Biblia de las Américas como compañero es la palabra koinonia. Y eso es koinonia, es un compañerismo, es un acompañamiento, es una relación cercana, íntima entre las personas. Es tan íntima que es la palabra utilizada en la relación de Jesús con el Padre. Es esa palabra. Dios tenía koinonia con Jesús y con el Espíritu Santo. Es una unión muy fuerte, muy, muy fuerte.
donde hay intimidad, conocimiento el uno con el otro. Y es una palabra que nos obliga como iglesia a entender que los grupos pequeños nos proveen como iglesias, como grupos de iglesias, la coinonía necesaria. Sé que tenemos el discipulado y pues hablaremos en otra de las sesiones sobre esta importante labor. Pero el grupo pequeño, esa comunidad que va entre 5, 10 o 15 hermanos, debe de existir una asociación cercana, porque es vital para nuestra vida espiritual. Dios nos pide, nos obliga a tener compañerismo cristiano. El grupo grande no provee compañerismo. El grupo grande no provee coinonía. La reunión de la iglesia, la coinonía existe, pero no es 100%, porque la iglesia tiene que ir nutrida por grupos pequeños que se están viendo constantemente y compartiendo constantemente entre ellos. Por lo tanto, la coinonía no se puede experimentar al 100% en los servicios de la iglesia. Es en un grupo pequeño donde se experimenta. Entonces, si yo veo la comunión como un valor central en la doctrina cristiana, cuando yo veo la comunión como un mandamiento de Dios para mi vida, para mi iglesia, entonces es ahí donde los grupos pequeños cobran un valor muy grande dentro de nuestra iglesia. Los grupos pequeños son la parte central e importante, es el núcleo de nuestras iglesias. Y el grupo pequeño debe de ser visto no solamente como algo que nos sirve para dar seguimiento, para que la gente dé su ofrenda, para que tengan un poco de supervisión. No, el grupo pequeño es la médula, la salud de la iglesia. Y esto es muy, muy importante y está respaldado no solo por la Biblia, sino también por mucha investigación. Hermanos, es de vital importancia los grupos pequeños. Por eso hemos sido convocados esta noche los líderes de grupos pequeños para comprender y entender la importancia que tenemos dentro del plan de Dios, no solo para nuestra iglesia, sino también para nuestra humanidad. Lifeway Research es un ministerio que realiza estudios religiosos, y sobre todo en el área de las iglesias evangélicas en el mundo y en Estados Unidos. Hace unos años, menos de 3 años, en 2022, presentó, ¿verdad?, una investigación que venía realizando desde el año 2008, en donde el porcentaje de personas que participan activamente en un grupo pequeño en las iglesias, obviamente estamos hablando de iglesias fuera de nuestra familia de iglesias, se ha venido a pique desde el año 2008. Ha sido una caída libre, principalmente en las iglesias en Estados Unidos. Entonces, esa falta de coinonía obligado, ¿verdad?, a estos ministerios o a estos centros de investigación a ver qué está pasando. Los grupos pequeños proveen un marco para la comunión bíblica. Es esencial. La salud de la iglesia es proporcional a la salud que tienen los grupos pequeños. Donde se realiza verdaderamente el hacer iglesia es en los grupos pequeños. Entonces, ¿por qué son importantes los grupos pequeños? Número uno, por lo que te digo, proveen ese marco de la comunión bíblica. Número dos, los grupos pequeños son como los discos de una columna vertebral. Realmente va a sostener nuestra iglesia y va a ser como esos discos que permiten, ¿verdad?, cuánto va a crecer una persona, cuánto va a crecer, o esos ganchos, ¿no?, que llevan las columnas para ver hasta dónde van a llegar. Los grupos pequeños proveen ese ajuste fuerte en nuestras iglesias. Nuestras iglesias van a ser cómodas, sueltas, si así son los grupos pequeños. Pero si los grupos pequeños son grupos que funcionan correctamente, nuestras iglesias van a ser fuertes y sólidas.
y sobre todo van a ser bíblicas. La salud de la iglesia es proporcional a la salud de los grupos pequeños. Si los grupos pequeños son saludables, nuestras iglesias van a ser saludables. Así de sencillo. Y es muy importante eso. Número 4, debemos de preguntar, ¿será que estamos descuidando algo importante? Nosotros desde que llegamos a la iglesia, los grupos pequeños eran parte de nuestras iglesias. No ha sido un programa que la iglesia ha implementado en los últimos años, sino desde el génesis de nuestras iglesias acá en Centroamérica, siempre han existido los grupos pequeños. Ha sido natural ya para nosotros que existan, pero eso no significa de que estén funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque algo que puede ser tan cotidiano se puede dejar de ver su valor y su importancia dentro de las congregaciones. Veíamos ese pique, ¿no? ¿Verdad? Que venían en las iglesias, ahí en Estados Unidos. Y bueno, Scott McConnell, perdón, que es director de Life Search, Lifeway, perdón, Search, dice, los grupos pequeños brindan el vínculo relacional que permite que una congregación local sea un lugar donde las personas se aman. Los grupos y las relaciones que se centran en la palabra de Dios unifican a la congregación y motivan a las personas a trabajar juntas en la misión de la iglesia. Las iglesias con pocas personas que participan en grupos no están en una posición saludable para hacer más discípulos. Ok, esto es una investigación, llamémoslo así, profesional, científica, eh, donde ellos encuentran eso, son hallazgos de esa investigación donde te mostré la gráfica. Ese es un hallazgo. El hallazgo que encuentran, este es como el hallazgo principal de la investigación, y es que los grupos pequeños brindan, ¿verdad? Ese vínculo relacional, ese vínculo entre las personas. Y eso permite que esa congregación sea un lugar donde las personas se aman, donde las personas tienen amor y se sienten amados, porque hay intimidad, cercanía y compañerismo, coinonía entre ellos. Los grupos y las relaciones que se centran en la palabra de Dios unifican, dice, a la congregación. O sea, los grupos pequeños que están funcionando bien, no solamente se beneficia el grupo como tal, no solamente beneficia a los miembros como tal, sino esos miembros salen de su círculo y impactan a la congregación, uniendo a la congregación. Si te das cuenta, las personas que no están unidas a nuestras iglesias, normalmente no están unidas a ese grupo. También esos grupos pequeños que hacen motivan a las personas a trabajar juntas en la misión de la iglesia. Hay una motivación, ¿verdad? Hay un avance, hay un deseo de hacer las cosas. Pero un hallazgo importante acá es que las iglesias con pocas personas que participan en grupos pequeños, obviamente como los que define el texto que estamos leyendo, no están en una posición saludable, dice, para ser más discípulos. Es una manera elegante de decir que las iglesias que no están teniendo grupos pequeños, funcionales, eficaces, ¿verdad? No están creciendo. Ese es el hallazgo al final del día. No están creciendo. Los grupos pequeños proveen ese crecimiento saludable a las congregaciones en nuestras iglesias. Más adelante en la investigación, dice, investigaciones anteriores, aquí Scott cita otras investigaciones que se hicieron antes de la de Lifeway y dice, investigaciones anteriores han demostrado que las personas que asisten regularmente a grupos comparten con otros el camino para convertirse en cristianos e invitan a la gente a la iglesia con más frecuencia. A medida que vemos menos participación en los grupos, nos sorprende que las iglesias vean menos personas viniendo a Cristo. Y eso es la síntesis de toda la investigación.
Entonces la pregunta acá que yo quisiera que pudiéramos nosotros analizar y meditar es una pregunta al final que tal vez no tenemos la respuesta ahorita, pero que nos puede llevar a meditar y pensar que de pronto puede ser así. Podrá ser que nuestro decrecimiento o poco crecimiento se deba a la falta de eficacia y efectividad de los grupos pequeños. Nuestras iglesias o están decreciendo o están creciendo poco. Y podemos buscar muchas razones que pueden haber, muchas variables, muchos factores, y pueden variar de lugar en lugar, definitivamente. Pero después de leer esta investigación y ver esta investigación, la pregunta está para nosotros. Al ver nuestras iglesias, nuestros ministerios, ¿podrá ser, o habrá una relación del crecimiento de la iglesia con los grupos pequeños? ¿Será que hay una relación? ¿Por qué hay grupos pequeños que crecen? ¿Cuáles son? ¿Por qué Dios manda personas a ciertos grupos pequeños? ¿O por qué hay grupos pequeños que son los que están proveyendo o son los únicos que están proveyendo crecimiento a la iglesia? ¿Por qué será? Entonces, bueno, debemos de meditar y pensar. Yo quiero hoy decirles, yo creo definitivamente, no por esta investigación, sino por lo que veo en mi propio ministerio, por lo que veo, ¿verdad? En general, observando, meditando y conversando, que los grupos pequeños son claves para poder salir y mejorar y avanzar en nuestras congregaciones, para poder llevar ese evangelio a muchas personas, para poder evangelizar nuestras colonias, nuestros pueblitos, nuestros centros de estudio. Los grupos pequeños son fundamentales. Y los grupos pequeños deben de tener eficacia y efectividad. Deben ser grupos que proveen ese crecimiento a la iglesia en todo sentido. Entonces los grupos pequeños yo veo, por lo que leemos y por la palabra comunión, que son fundamentales, que son vitales, que tu labor, que tu grupo pequeño es esencial en la iglesia. Pedro dice, ¿no?, que somos piedras vivas que edificamos una construcción y que es una construcción que va edificándose. En Efesios capítulo 2 dice que la iglesia es esa familia de Dios que se fundamenta sobre la base de los apóstoles y los profetas, dice, y se va que levantando, o sea, no dice está levantada. La iglesia es una construcción en progreso, no es una obra terminada. La iglesia es algo que está en progreso, que está en construcción, ¿sí? La iglesia debe de tener esos rótulos que aparecen en algunos lugares, dice, disculpe la molestia, estamos en remodelación o estamos en construcción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay polvo, porque no hay perfección. No, la iglesia no es perfecta, pero sí debe de ser un órgano vivo, que está creciendo, que va avanzando. Es lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. Entonces, si queremos una iglesia que está levantándose, que está construyéndose sobre la base de la palabra de Dios, los grupos pequeños son fundamentales en todo sentido en nuestras iglesias. Entonces, si después de todo lo que he hablado, ¿no?, en estos minutos, llegamos a la conclusión, los grupos pequeños son fundamentales, son necesarios, entonces el liderazgo de dicho grupo es fundamental. Si el grupo pequeño es importante, entonces el liderazgo de dicho grupo es fundamental. Todo comienza y todo termina con liderazgo. El líder pone la tapa o la quita. El líder es fundamental en nuestros grupos pequeños. Yo te quiero agradecer hoy por tomar el reto, porque otros ya no quieren, porque hay muchos que no desean hacerlo. Y yo te quiero felicitar y agradecer de parte de todos los que dirigimos iglesias o ministerios. Gracias por tomar el desafío. Tú eres importante. Tú eres un sacerdote, tú eres alguien importante acá en esta obra.
Tu labor es fundamental. Entonces, como líderes, somos piezas claves dentro de la iglesia. Si el líder no realiza bien su función, condena a ese grupo. De una u otra manera los va a condicionar al desastre. Contrario a eso, yo veo mi ministerio, yo veo cuando hay líderes que están dando seguimiento, que están siendo eficientes, eficaces en su función, cuando están pastoreando, cuando están enseñando, se nota. Es obvio, la familia está ahí, está comprometida y puede ser que no sean personas fáciles, que no sean personas sencillas, que no, sean personas tal vez hasta complicadas, pero cuando hay un líder que está ahí, que no es dejado, que realiza su función, de verdad, hermano querido, la familia avanza. Entonces tu función y la mía en la dirección de grupos pequeños es esencial. Tenemos que capacitarnos y crecer en esta función. Segunda carta a Timoteo 2, del 1 al 2 dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean, dice, capaces de enseñar también a otros. ¿Quiénes eran estos? Eran personas que dirigían, ¿sí? Personas que eran capaces, palabra capaz, tiene que ver con capacidad, ¿verdad? Pero también tiene que ver con cualidades. No solo una persona buena para hablar, sino una persona que estaba respaldada por cualidades esenciales de liderazgo. Pero dice, encárgale lo que me has oído a mí, encarga a estos hombres, a estas personas que van a llevar. Esos son los líderes de grupos pequeños. Hombres fieles, mujeres fieles, capaces de transmitir el mensaje de Dios a otros con esa capacidad. Pero los líderes de grupos pequeños son importantes. Su labor, su función es importantísima en la iglesia. Hechos 6:3. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podemos encargar esta tarea. Y sabemos que era una tarea de servicio. Claro, no estoy, podría parecer fuera de contexto, pero entendiendo los nombres de quienes eran personas que tenían una labor no solo de servicio, sino también de liderazgo dentro del cuerpo de Cristo. Y eran personas importantes, de reputación, respaldados, como muchos de ustedes que son respaldados por la congregación, espirituales, sabios. Y nuestro papel es esencial. Si estas eran las cualidades para personas que iban a servir las mesas, cuánto más para personas que van a ayudar a otros, que van a aconsejar, dirigir y enseñar a otros. Éxodo 18, del 20 al 21. Entonces enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino que deben andar y la obra que han de realizar. Y además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes, líderes, de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Líderes de grupos pequeños. ¿Cuáles eran las cualidades de esos líderes de grupos pequeños? Capaces, temerosos de Dios, veraces, no tenían un doblez, no tenían dos discursos, honestos, y a ellos los ibas a apoyar. Los grupos pequeños han sido, los líderes, perdón, de grupos pequeños son esenciales, hermano, en nuestra iglesia. Por eso queremos tener estas 4 sesiones en el año, para poder ayudar a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la labor del líder de grupos pequeños? Hay muchas cosas, vamos a ver algunas, pero quiero hoy que veamos estas 2 escrituras. Lucas 10:2 dice, les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Juan 21:16. Volvió a decirles por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús dijo, pastorea mis ovejas.
Aquí vemos palabras claves y una palabra clave que vemos acá en esta es la palabra obrero. Obrero. Los líderes somos obreros. Somos personas que estamos llamados a trabajar, a trabajar. Aquí vemos cómo Jesús habla, pastorea mis ovejas. Una manera de decir, cuida a mis ovejas, a mis hijos. Pero la labor de un pastor es de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. ¿Sabes? Es muy importante nuestra función como líderes. Los líderes debemos de ser trabajadores, esforzados. Cuando hablamos, por lo menos aquí en Guatemala, de servidores públicos, de trabajadores para el gobierno, existen tres. El que trabaja, ¿sí? El que cumple con su labor, tal vez para algunos pueden pensar son los menos, ¿no? Pero hay muchos que cumplen con su labor y trabajan. Dos, los que no hacen nada y cobran, ¿verdad? No hacen nada. Y números tres están las plazas fantasmas, donde hay un puesto, pero nunca llega, nunca está. Nosotros como líderes tenemos que ser personas que trabajan, que somos obreros, que somos pastores para nuestras ovejas. Y hay cuatro funciones o cinco que son importantes para nosotros realizar y son las que queremos trabajar en estas reuniones. La primera función de este obrero es enseñar. Como líderes, nosotros tenemos una gran responsabilidad y es la responsabilidad de enseñar, enseñar a nuestros hermanos. No es de cocinar, no es o de organizar nada más una reunión, todo eso es importante, lo vamos a ver en un instante, pero tenemos una función fundamental y es la de enseñar a nuestro grupo pequeño. Tu grupo pequeño tiene necesidades particulares que no comparte con otro grupo pequeño. Hay necesidades particulares que ese grupo tiene y tu labor, tu función como obrero es enseñar a esas personas. Número dos, cuidar nuestra labor de pastoreo, de seguimiento, de cuidado. Nosotros tenemos que cuidar a esas ovejas. Pastorea mis ovejas, cuida mis ovejas. Tenemos esa función de cuidado y de pastoreo, seguimiento a nuestras ovejas. Debemos de estarlas contando constantemente, cuidando constantemente, atendiendo constantemente. Por eso es que es un trabajo, es una función que es cansada, es extenuante. También el líder debe de proveer misión, visión y metas a ese grupo pequeño. ¿Dónde estamos ahorita y a dónde vamos? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son las metas que tenemos como grupo pequeño? ¿Es mantenernos? ¿Es seguir los mismos por 20 años? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son las metas que tenemos como grupo pequeño? Es muy importante y lo veremos en una sesión fundamental para que ese grupo pequeño cumpla con la función que tiene para la iglesia completa. Ese grupo pequeño tiene que tener visión y tiene que tener un líder que le provea visión y que les provea metas claras a su grupo pequeño. Y la cuarta función o quinta, si visión y meta la dividimos en dos, sería crecer. Nuestros grupos pequeños deberían, si son grupos vivos, deben multiplicarse. Debe de haber un crecimiento. Todo órgano vivo se multiplica, ¿sí? Si tú vas a tu jardín, verás que si la planta está viva, se está multiplicando. Toda su función, toda su energía tiene un clímax y es la multiplicación y el crecimiento. Nuestro grupo pequeño debe de crecer, debe de haber crecimiento y eso es necesario, que nuestros grupos crezcan. Si nuestros grupos no han crecido en los últimos años, aunque nos reunamos cada 15 días, la confraternidad es bien linda, nos la pasamos súper bien, comemos juntos, nos divertimos y se hacen eternos los tiempos porque todos están tan felices ahí.
Pero si no está creciendo, debemos de analizar si está saludable. Si hay salud, lo más probable es que no. No hay salud. No existe. Puede haber mucha superficialidad. Entonces son 4 áreas importantes: enseñanza, cuidado, visión y metas y crecimiento. Son necesarias. Entonces, hoy brevemente, yo quiero que hablemos sobre la enseñanza. Yo les voy a proveer un link a sus líderes de iglesia para que ellos se los puedan compartir. En ese link, ustedes van a encontrar muchos recursos donde van a poder encontrar lecciones para sus grupos pequeños, lecciones para grupos de familia, entrenamiento para ustedes como líderes. Hay muchos recursos, libros que los van a poder ayudar, algunos muy prácticos, que les van a ayudar a hacer fácil o más fácil o menos compleja esta labor de enseñanza. Yo sé que ustedes trabajan, que algunos trabajan y estudian, y que de pronto hacer una lección no es tan fácil, o tal vez no tienen la formación para hacerlo, no han tenido la capacitación para hacerlo. Lo que queremos proveer, todavía puedes entrar al curso ahí de exégesis y de predicación, ahí vas a aprender más profundamente cómo realizar una lección y cómo utilizar recursos. Pero fuera de eso, hoy quiero animarles a que nosotros entendamos que nuestra función es la enseñanza. No, Pablo, pero yo no soy maestro. No, nuestra función es enseñar a ese grupo. Todos tenemos la capacidad de enseñar. Amén. Todos tenemos la capacidad de enseñar. Tal vez no vamos a ser los mejores predicadores, ¿sí? Tal vez no vamos a predicar como nuestros líderes de iglesia, pero podemos enseñar. Podemos. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado el Espíritu, y si nosotros nos esforzamos un poco, podemos crecer en esta área tan importante. Porque ya esta escritura la leímos, en la última parte dice, encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar. Necesitamos enseñar a nuestros hermanos. Necesitamos proveer enseñanza. La palabra enseñanza no significa leer un versículo y hablar un montón de cosas. ¿Sí? No se trata de que yo digo, bueno, hoy me toca mi charla bíblica, a ver qué encuentro aquí, qué leí esta semana, y pasa, ¿no? Que lee la escritura el hermano y después empieza a hablar de un montón de cosas que ni dice la escritura, empieza a volar cabezas, empieza a regañar y tal vez las visitas está así como, uy, qué duro está este grupo, ¿verdad? Cómo lo regañan. No, la enseñanza tiene que ver con alguien que tiene algo, ha entendido algo, una riqueza espiritual, una enseñanza espiritual para su vida, la ha tomado y la quiere transmitir. Y transmite esa enseñanza, algo que viene de Dios. ¿Y qué es el propósito de enseñar? Es que las personas aprendan y que las personas salen de nuestros grupos pequeños diciendo, oh, hoy aprendí esto, o hoy reforcé esto, hoy voy claro con lo que me enseñaron. Si yo te preguntara, ¿qué se enseñó en tu último grupo pequeño? ¿Qué aprendiste o qué enseñaste? Tal vez ni tú te acuerdas. ¿Qué enseñaste en tu último grupo pequeño? ¿De qué se trató la lección? Y tal vez fue esta misma semana. Pero nuestra tarea, como vemos aquí en estas 4 tareas, es la enseñanza y debemos de enseñar. ¿Ok? Entonces tenemos que trabajar en esta parte. Quiero brevemente hablarte de una estructura, ¿verdad? Proponerte o animarte, puedes tener muchas, pero hay una estructura que me gusta, que podría ayudarnos para cómo llevar nuestro grupo pequeño. Esa estructura se llama plan. La aprendí en uno de los libros que ustedes van a leer si se toman el tiempo o hojear de los libros que les voy a compartir. ¿Verdad? Esta estructura plan tiene 4 puntos, ¿verdad? Es un acróstico. Plan, el propósito. ¿Cuál es el propósito de mi tiempo de grupo pequeño, de mi charla bíblica? Yo tengo que definir con claridad por qué nos vamos a reunir. ¿Por qué nos vamos a reunir este sábado? Porque toca. Ese no es propósito. No, porque toca, no. O porque ya no nos hemos reunido tampoco.
debe de haber un propósito, claro. Nos vamos a reunir con un propósito. ¿Cuál va a ser? De pronto va a ser, vamos a evangelizar en la próxima charla bíblica. Vamos a traer amigos, vamos a tener un tiempo, vamos a hacer comida rica y vamos a tener una lección, una enseñanza, un devocional o una charla, como le quieras llamar, para nuestros amigos. Hay un propósito. O mi grupo pequeño ha estado pasando ciertos desafíos, he estado inconstante, hay un propósito. En el próximo tiempo de familia hay un propósito definido para ayudar, para enseñar. Siguiente, pues la logística. Todo tiempo de familia, toda charla bíblica requiere una logística. Y esa logística tiene que ver con el ambiente, donde se va a realizar, el lugar donde se va a realizar, si va a haber comida, que normalmente hay, sobre todo en las charlas de matrimonios, eh, tiene que haber una logística. Entonces tú tienes que planear eso también. Es parte de la estructura. Actividad, la A de actividad. Tienes que diseñar cuáles van a ser las actividades del tiempo de familia. Va a haber una bienvenida, canciones, quién las va a dirigir, las vamos a poner en un dispositivo, qué vamos a hacer, una dinámica. ¿Qué tal si en el tiempo de familia alguno de los miembros trae una dinámica? La lección bíblica necesaria, ¿qué tal una oración al final? Entonces, tú determinas. También quiero decirte que en el link que te vamos a compartir vas a poder ver todas las notas, no la presentación nada más, sino todas las notas de lo que estoy hablando y vas a poder ver un poco más de lo que estamos hablando y está un poquito más detallado que en la presentación. Y la N de necesidades. Nuestros grupos de familia tienen que ser grupos profundos, llenos de amor. Y de pronto, si hay necesidades espirituales, físicas, deben de compartirse en el grupo pequeño, porque eso crea intimidad. Un grupo donde pedimos oración, un grupo donde compartimos si algo nos está siendo complicado y pedimos que nos ayude. Entonces eso es básicamente una estructura que tú puedes utilizar, puedes variar, pero que son importantes. Tener un propósito, una logística, una actividad clara y unas necesidades. Entonces quiero dejarte como una pequeña guía para realizar una enseñanza corta. Es una pequeña guía. Tu lección bíblica, tu enseñanza bíblica, número uno, tiene que tener un propósito. Si tú conoces a tu audiencia, tú vas a predicar a una audiencia que tú conoces. Tú sabes, tú vas a enseñar a un grupo que tú conoces. Y en oración, y si tú eres profundo y has pasado tiempo con ellos y les conoces, tú puedes entender cuáles tal vez son las necesidades o los propósitos que quieres tener. Entonces, el pasaje bíblico tiene que responder a un propósito, una visión que tú quieres. Número dos, como es una lección corta, no lo puse acá, pero quiero animar que nuestros grupos tengamos lecciones puntuales. Hermanos vienen del trabajo, vienen de un día de actividad, algunos vienen de la iglesia, porque unos tienen su charla bíblica tal vez del domingo en la tarde, o al salir del servicio. Entonces el pasaje o la charla tiene que ser algo puntual, corto. No sé, 20 minutos exagerado sería, o el tiempo correcto. Yo creo que ya más de media hora, ya la gente no te está poniendo atención. Están ya más pensando en qué van a comer, cómo me voy a regresar, qué tengo que hacer. Entonces, la economía del tiempo es importante y es una ciencia en estos tiempos donde la atención cada vez lamentablemente es más corta. Entonces, si nosotros tenemos mensajes larguísimos con 50 escrituras, ya los perdimos desde la escritura número 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Un propósito. ¿Y qué nos va a ayudar a que la lección o la enseñanza sea corta? Tener un pasaje central y un pasaje puntual que pueda responder a ese propósito. La lección debe tener 3 secciones. Número 1, la introducción. En la introducción comunicamos el propósito. Hermano, les quiero compartir, papá, por esta y esta razón. El propósito de esta lección de hoy es ayudarnos en X o Y necesidad. El cuerpo son los puntos que nuestra lección debe tener. 3 puntos como máximo, ¿sí? Tú vas a llegar a tu tiempo de familia, como les quiero compartir las 17 leyes, ¿verdad? Para ser buenos cristianos, pues ya la ley 4 yo creo que ya se pudieron. Usted tiene que ser muy puntual
porque eso hace que el impacto se mantenga. Y finalmente un desafío, llamar a un cambio puntual y medible. Así que nuestra charla pueda llamar a las personas a responder de una u otra manera. ¿Cómo vamos a responder? Aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿sí? El propósito, ¿no? De nuestra charla de hoy, ¿verdad? La importancia del compromiso, ¿verdad? Ese es el título de la charla, algo bastante básico. ¿Cuál es el propósito? Bueno, nuestra familia o nuestra charla bíblica ha estado pasando por una época de falta de compromiso. Los hermanos han perdido el compromiso, se han estado enfriando. El propósito de esta lección es llamarles a comprender la importancia del compromiso. Yo he visto, yo he observado, yo conozco mi audiencia y bueno, mis hermanos, yo me he dado cuenta que nos está costando, tal vez a mí también como líder, hemos perdido el compromiso. Entonces hay un propósito que yo tengo que atacar. Te das cuenta que no estoy inventándome nada, que no es algo que estoy viendo 5 minutos antes o en la mañana, no, es algo que ha estado en mi mente. Esta semana tenemos charla bíblica. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cuál es la importancia, ¿no? del compromiso? Que yo veo a mi familia así, vamos a ayudar. La escritura, bueno, tengo esta escritura, Juan 9:4 dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. ¿Qué dice mi pasaje? Un pasaje pequeño, un pasaje corto. Hasta lo podemos memorizar como familia. ¿Ok? Debemos de llevar a cabo cuanto antes, dice, las tareas que nos encargó el que nos envió. Esa es nuestra escritura, hermanos. 3 puntos de la clase. Punto número 1, Jesús nos llama a un compromiso inmediato. ¿Te das cuenta que dice aquí? Cuanto antes. ¿Ok? No algo que tengo que ir a pensar, no algo que voy a meditar, ahí te cuento. O bueno, no este año, no, pero el otro año sí me voy a... No, tiene que ser un compromiso inmediato. ¿Sí? Inmediato. Es lo que la escritura nos manda. Número 2, el compromiso empieza en el corazón. ¿Sí? Un hombre que ve a Dios, porque habla acá, dice, cuanto antes las tareas que nos encargó, ¿quién? El que nos envió. Ve a Dios y empieza en mi corazón, empieza en mi corazón. Entonces, yo hablo en mi charla, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón para con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón para el que nos envió? Reflexionemos, pensemos, ¿cómo está nuestro corazón? Y número 3, el compromiso demanda acción. Acción, vamos a movernos, vamos a hacerlo. 3 puntos sencillos, ¿verdad? Puedo tal vez algunas escrituras que puedan respaldar o puedan apoyar alguno de los puntos, no varias, no en todos necesariamente. La palabra de Dios es viva y eficaz y puede ayudarnos, pero es importante para nosotros. Y finalizamos con un desafío. Bueno, hermanos, un tiempo para que otros compartan. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan del compromiso? Y hermanos, comparten. Otro desafío, ¿en qué áreas crees que debemos de mejorar para ser más comprometidos? ¿Qué áreas crees tú que debemos de mejorar para ser más comprometidos? Siguiente desafío, ¿cómo crees tú que lo podemos hacer? ¿Sí? No, pues mira, tal vez nos ha costado, pero podemos inscribirnos al Ministerio de Niños el otro semestre, o mira, o podemos salir a visitar enfermos, no sé, hermanos pueden dar ideas, ¿ok? Finalizamos, hagamos una lista de acciones. ¿Qué cosas vamos a hacer en esta semana? Y nos vamos a dar seguimiento. Amigos que nos visitan, qué bueno que están acá y nosotros queremos animarlos también a comprometerse y que nos acompañen en estas acciones. Y ¡pum! Terminó la charla, oremos. Qué excelente y sigamos con la próxima actividad, una oración o el tiempo que tengamos ahí para poder compartir juntos. Esta es una guía que tú vas a poder profundizar y ver, ¿verdad? Ya sea en los cursos de Profundiza o en los recursos que te vamos a compartir en estos días. Hermano, la enseñanza es importante y es vital que nosotros la tomemos como un llamado honorable, que Dios nos manda y nos da el privilegio de compartir a una audiencia importante. Nosotros nos debemos de preparar como que fuéramos a predicar toda la iglesia, aunque sean 5 o 10. Tenemos que hacerlo con devoción, con amor,
con prontitud, también lo debemos de hacer con puntualidad y debemos de pedirle a Dios, aunque no tengamos tal vez el don o sintamos, yo me trabo, me cuesta, le doy vueltas. No, si tú te preparas, si tú te esfuerzas, lo puedes hacer. Definitivamente que lo puedes hacer. Tienes a Dios y si te capacitas y te dedicas y pides consejo a tu líder, pide consejo a tu líder de iglesia, a quien tú quieras, vas a crecer porque tienes el deseo de cumplir con esta función importante de la enseñanza. Hermanos, esto es vital e importante. Y esto quería, pues, enseñarles hoy o mostrarles hoy sobre este punto de la enseñanza. Conclusiones. Los grupos pequeños sanos forman iglesias sanas, ¿sí? Los grupos pequeños que son sanos forman iglesias que están siendo saludables en todo sentido. Y ese grupo proporciona, se expande y impacta a toda la congregación. Los grupos pequeños son fundamentales para el crecimiento. Son los grupos pequeños los que proveen, uno, el crecimiento, los nuevos convertidos, pero también el grupo pequeño es el que sostiene a quienes están. ¿Hemos decrecido o crecido poco? Sí, tal vez por pocos bautismos, pero también porque personas están yendo de nuestras iglesias. Entonces, los grupos pequeños nos van a ayudar a cuidar y a retener más a los miembros de nuestras iglesias. El liderazgo de grupos pequeños representa un papel fundamental. Tú y yo como líderes somos fundamentales en esta labor y tenemos que despertar a esta función. No tenemos que hacerlo porque no hay quien lo haga, no tenemos que hacerlo porque siempre lo hemos hecho. No, es un noble encargo. Es sagrado tu posición, es sagrada. Tú tienes que verla como un privilegio grande y maravilloso que el Señor provee a nuestra vida y a nuestro corazón. Hermanos, debemos de ser líderes de familia hasta que las capacidades nos alcancen, hasta la muerte. No hay retiro en esta función. Esta función no es retiro. Esta función debemos de seguir cuidando. Dios nos ha llamado y es claro su papel dentro de la congregación. Finalmente, quiero recordar cuál es la función de este obrero. Enseñar, cuidar, tener visión y metas y crecer. Esas son nuestras funciones. Necesitamos entenderlas y pedirle a Dios que nos ayude. Entre los recursos que te voy a compartir hay muchos libros. Hay varios, no muchos, pero sí hay varios libros, ¿verdad?, que te pueden ahí apoyar en diferentes aspectos, guías, lecciones, muchas cosas. Y hay dos libros. Este es un libro más pequeño, este es un libro más extenso. Y bueno, si tienes tiempo, pues te animaría a leerlos todos en este año. Pero si no puedes, si estás ya leyendo otras cosas, otros libros, yo te quiero pedir que puedas leer este, que se llama 8 hábitos de los líderes eficaces de grupos pequeños. ¿Sí? Está muy práctico, muy puntual, muy enfocado a la función de líder de grupo pequeño. Y son hábitos, son acciones que uno puede estar haciendo constantemente y que va a proveer transformación en nuestro ministerio. ¿Sí? Entonces, estos 8 hábitos, si los incluimos en nuestra vida, nos van a ayudar en nuestra función como líder. Y el PDF no es el más bonito, no está al 100% bien hecho, pero está toda la información y lo vas a poder leer. No sé si lo puedes encontrar en una librería, ojalá lo pudieras encontrar si lo quieres físico, pero es un libro corto, creo que por ahí de 100 páginas. Este libro es más extenso, también es bien profundo y te puede ayudar, porque pues tiene esto, ¿no? Todo lo que necesitas para liderar, un grupo saludable. Entonces también es una gran herramienta. Y hay otras que vas a encontrar en el link que te vamos a mandar. Hermanos, esto quería compartir el día de hoy y quería agradecer a cada uno de ustedes por conectarse. Eh, Quisiera nada más dejar 2 personas, quisieran compartir de lo que hemos hablado para no, ya son las 8:10, ya me pasé 10 minutos, pero 2 personas que quisieran. Celina, por favor.
Hola, bueno, buenas noches. Gracias por permitirnos esta clase y esta reunión de liderazgo que realmente creo que para todos va a ser como refrescante, ¿verdad? Como tú decías al inicio, muchas veces estamos en el liderazgo, pero hemos dejado de hacer muchas cosas. Y ya oyéndote hablar a ti, o sea, vemos de que, bueno, yo en lo personal veo que muchas de esas cosas, o sea, se han estado haciendo más improvisadas que planeadas, ¿verdad? Y a veces decimos, sí, tengo un plan, ¿verdad? Sí lo estoy haciendo bajo un plan, pero realmente estamos con mucha necesidad de aprender, ¿verdad? Así que gracias, o sea, siento que la metodología y los puntos que has tocado en esta clase nos van a ayudar muchísimo, porque a veces no sabemos cómo hacer o cómo cambiar, ¿verdad? O cómo innovar o hacer algo diferente y mantener esa unidad del grupo, ¿verdad? Y a veces vamos dejándolo por mucho tiempo y se nos pasa el mes quizás y sin hacer un tiempo de familia, ¿verdad? Así que gracias porque realmente nos va a ayudar un montón lo que nos has compartido esta tarde noche. Ok, con gusto, gracias por compartir. ¿Una persona más que quisiera compartir? ¿Sí? José Luis o Betty, no sé quién, de ambos o ambos. No sé. No, por acá, agradeciendo mucho por la enseñanza. La verdad me llama mucho la atención lo que decías, que grupos pequeños saludables harán de iglesias saludables. Y me alegra tanto que nos hayas dado esta enseñanza y también la participación de tantos hermanos. Yo creo que eso es una gran bendición porque significa que Dios tiene una gran compasión para nuestras iglesias por el interés que tienen tantos hermanos de prepararse. Gracias. Sí, gracias, Pablo. Definitivamente yo creo que esto nos refresca y también nos ayuda a continuar haciendo la labor, ¿verdad? Lo que decías, el obrero y el pastoreo, ¿verdad? Me gustó mucho, me gustó el acróstico de plan, muy puntual, y gracias por prepararte y por enseñarnos. Y también animada de ver corazones que quieren refrescar y que ven que el trabajo de liderar es también un privilegio, ¿verdad? Así que muchas gracias y me alegra ver a muchos hermanos por acá. Amén, pues gracias, de verdad también agradezco a todos ustedes, a todos los que están conectados, a líderes de iglesia y todos los que han apoyado el proyecto y pues les animo a que podamos seguir adelante en esta función. Grabamos la sesión y vamos a compartirla ahí para los hermanos que no pudieron conectarse. Que Dios les bendiga, hermanos, descansen, hay unas horas que nos quedan de domingo, que Dios les derrame grandes bendiciones y pues estamos viéndonos por acá, por Profundiza. Estén muy bien.